les compartí la clase pasada, ya les compartí la presentación, les compartí tres videitos o tres canciones, una en rap, una en vallenato y una romántica para que se aprendan el ciclo de Krebs. ¿Ok? La romántica estaba muy charra. Ah, ¿ya la miraste? Sí, Ah, bueno. ¿Y te gustó? Muy bonita. sí, charrita, pero sí. Sí, ah, bueno, perfecto. Entonces, miren, chicos, les voy a compartir mi pantalla. No sé si ustedes la ven en este momento, pero entonces en este momento vamos a buscar el ciclo de Krebs y vamos a empezar la clase, ¿ok? Entonces, la clase de hoy es totalmente ciclo de Krebs porque es la única parte que nos hace falta para cerrar Bioquímica 2. Y así como han visto las otras partes de Bioquímica 2, espero que entiendan el ciclo de Krebs, que también es muy bonito. Es muy complejo, pero muy bonito, ¿ok? Entonces, quiero que me digan si en este momento ya ven la diapositiva. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, Sí, el señora. el tema de hoy se llama ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, yo quiero que lo vean, el ciclo de Krebs. Empezamos la clase, fue descubierto o fue dilucidado o fue presentado por Krebs en 1939, el mismo investigador del ciclo de la urea, ¿cierto? Este ciclo de Krebs, también llamado como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es decir, TCA o ciclo del ácido cítrico, tienen el mismo nombre, los tres nombres significan exactamente lo mismo. Es esencial para el metabolismo, transfiere energía para la síntesis de ATP, participa en la interconversión de muchos metabolitos, como lo vamos a aprender hoy, oxida productos derivados de los nutrientes tomando hidrógeno y electrones de las moléculas. Ya lo van a ver hoy, ¿ok? Entonces, resulta que el hidrógeno y los electrones se combinan, los electrones proporcionados por el ciclo de Krebs. Vuelvo y repito, el hidrógeno y los electrones proporcionados por el ciclo de Krebs se combinan con el oxígeno aquí abajo, quiero que lo miren aquí abajo para producir agua, ¿ok? Aproximadamente el 40% de la energía se almacena como ATP. Es una energía que se usa para el desarrollo de muchas reacciones orgánicas que requieren energía, generalmente las del catabolismo, ¿ok? En el ciclo de Krebs, TCA, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ese ciclo proporciona al metabolismo la mayoría de las coenzimas reducidas como son NADH y FADH2, que son las que luego impulsan la cadena de transporte de electrones, que es la parte de abajo. Entonces, hasta hoy hemos llegado aquí donde dice acetil-CoA azulito, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hasta hoy. ¿Sí o no? Sí, señora. Muy bien. Sí, profe. Entonces, hoy vamos a ver dos partes. Hoy vamos a ver una parte que se llama el ciclo de Krebs, que es este pedacito donde está el círculo en diferentes colores con diferentes características. Y luego vamos a ver esta parte de abajo donde está la flecha que se llama fosforilación oxidativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta que lo que Lo que hace hace, todos todas las rutas metabólicas en su oxidación. Y quiero que ustedes se fijen en las flechas rojas. En las flechas rojas tenemos las cuatro macromoléculas, ¿ok? Cuatro macromoléculas, y esas cuatro moléculas se oxidan por medio de las flechas rojas y nos producen por medio de la glucólisis, por medio de la desaminación y por medio de la beta-oxidación acetil-CoA, ¿ok? Entonces, ese acetil-CoA, principal precursor del ciclo de Krebs, ¿ok? Nos proporcionan NADH y H+, que es no solamente lo producen ellas, sino también el ciclo de Krebs para la fosforilación oxidativa, que es el último proceso del metabolismo aeróbico, es decir, de nuestro metabolismo. ¿Ok? Entonces, en el metabolismo oxidativo, ojo que estoy hablando de la parte alta que ya vieron ustedes, en el metabolismo oxidativo de los azúcares, de las grasas y las proteínas, se divide en tres etapas, y ya lo habíamos visto. La primera es donde el cuerpo carbonado de estas macromoléculas que ustedes tienen aquí arriba da lugar a moléculas de acetil-CoA. Eso quiere decir que hasta ahora solamente hemos visto la primera parte del metabolismo catabólico. Y hoy vamos a ver la segunda y la tercera parte del metabolismo catabólico.
Entonces, cuando ellas proporcionan la molécula de 2 carbonos que se llama acetil-CoA por medio de la desaminación, de la glucólisis y de la beta-oxidación, llegamos a la segunda etapa del metabolismo que se llama el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver hoy. Y luego el ciclo de Krebs pasa a la tercera parte, que es esta flechita donde se produce energía y se llama la fosforilación oxidativa, donde el NAD, proporcionado por todas estas rutas metabólicas oxidativas y el ciclo de Krebs, se oxida para sintetizar energía en forma de ATP. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, señora. Sí, Eso profe, quiere... o sea, el primer paso de esto es la desaminación de la glucosa, de la glucólisis, perdón, que eso fue la clase que vimos la semana pasada, ¿cierto? Consiguiente a eso es el ciclo de Krebs y luego la fosforilación oxidativa, que es ya donde ellos se oxidan para crear energía como ATP, ¿cierto? Muy bien, exacto. Entonces, hasta hoy vimos toda la primera parte y en esta clase vamos a ver la segunda y la tercera parte. Muy tenaz, ¿cierto? Todo el semestre viendo la primera parte, para al final en la última clase ver la segunda y la tercera. Pero es así. Entonces, yo quiero que ustedes sepan cuáles son las características de este señor de colorcitos que se llama ciclo de Krebs. Entonces, la primera característica, ojo con lo que les voy a decir, y quiero que se den cuenta, es que miren que aquí tiene un papel muy protagónico en todo, en todo. Tiene un papel muy protagónico, pero aquí en especial tiene un papel muy protagónico el oxígeno. Entonces, la primera característica de él es que es una ruta metabólica que toma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Eso quiere decir que es supremamente esencial. ¿Y dónde se da? En la parte interna de la matriz mitocondrial. ¿Ok? La segunda es que en nuestras células, las células eucariotas, se da en la matriz mitocondrial, en las células procariotas se da en el citoplasma o citosol. Pero a nosotros nos interesa principalmente la de nosotros, ¿cierto? Que es en la matriz mitocondrial. La siguiente es que en organismos aeróbicos como ustedes, como yo, como nosotros, el ciclo del Krebs es la parte de la vía catabólica hasta producir CO2, liberando y produciendo energía como poder reductor y GTPs. Eso quiere decir que estamos acostumbrados en bioquímica a ver el ciclo de Krebs como toda esta parte integral. Es decir, yo recuerdo que les he dicho desde siempre que el principal precursor del ciclo de Krebs era el acetil-CoA. Y así es. Pero también les había dicho que el ciclo de Krebs produce CO2, agua y energía. ¿Sí se lo recuerdan? Sí, profe. Entonces quiero que ustedes se den cuenta que ese ciclo de Krebs se considera como un todo a pesar de que esta es la segunda etapa y la tercera etapa es la respiración o la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Muy bien. La otra característica que ustedes se la saben de memoria es que el Profe, acetil-CoA es el principal precursor. Dime. esa última, la penúltima característica que nos dijo, qué pena no la escuché bien. Otra vez, vuelvo y la repito. En organismos aeróbicos como nosotros, el ciclo de Krebs es parte de las vías catabólicas, es decir, en su parte de oxidación hasta producir CO2, agua y energía, que era lo que estábamos diciendo desde el principio. Desde que yo empecé con ustedes les decía, ¿qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs? Y les decía, CO2, agua y energía. ¿Sí lo recuerdan? Pero resulta que este ciclo de Krebs para producir energía contiene la segunda, que es el ciclo de Krebs, y la tercera etapa, que es la respiración celular o fosforilación oxidativa. ¿Ok? Muy bien. Y la última característica del ciclo de Krebs es que proporciona precursores para la formación de muchas biomoléculas, lo cual se considera anfibolismo. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí hay dos flechas. Lo que dice que esta parte de aquí es anfibólico, tanto cataboliza como anaboliza, tanto oxida y produce energía como anaboliza y produce sustancias que mi cuerpo necesita. Hasta ahí hemos acabado con las características del ciclo de Krebs. ¿Difíciles? No. ¿Ustedes las sabían? Sí, ya las venían manejando desde el principio, ¿cierto? Que yo les decía cuáles eran las características y las hemos venido manejando desde siempre, ¿ok? Simplemente que aquí las resumimos. Entonces yo quiero presentarles la reacción de este ciclo de Krebs y aquí les presento el ciclo de Krebs. Esto ya se los di, este es el ciclo de Krebs. Mírenlo tan bonito.
Ese es el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es el ciclo de Krebs? Recuerden ustedes que el piruvato se oxida hasta acetil-CoA, pero el piruvato cuando se oxida también por medio de una enzima que se llama la piruvato carboxilasa nos produce oxaloacetato. Este oxaloacetato se condensa, ojo, se condensa con el acetil-CoA para proporcionar entre los dos una molécula que se llama citrato por medio de una enzima que se llama la citratosintasa. ¿Ok? Luego la citratosintasa por medio de una enzima que se llama la aconitasa se convierte en isocitrato, la cual por medio de una isocitrato de deshidrogenasa se deshidrogena y se convierte al acetoglutarato, que ustedes lo conocieron en la desaminación oxidativa, ¿ok? El cual se deshidrogena nuevamente y se convierte a succinil-CoA, convirtiéndose a ese una succinato deshidrogenasa se convierte. Profe, Se le qué está pena, se le cortando. está entrecortando. No se le escuchó Vuelvo. lo último. No se preocupen, voy a volver a empezar. Recuerden que venimos. Ah, sí, es que me está diciendo que. Que no se Sí, está y me viendo está. la pantalla. Sí, chicos, esperen un momentico que es que estoy teniendo problemas de red yo acá. Me está diciendo que los problemas de red son míos, que la red mía se está bajando. Esperen un momentico. Ok, listo, muy bien. Yo creo que ahí ya está. Vamos a ver, espero que se haya estabilizado un poco. Voy a volver a presentar. ¿Lo están viendo? Por favor. Sí, señora. Todavía no. Bueno, entonces voy a esperar a que todos me digan que lo ven, ¿ok? Ya, Listo, profe. profes, ya. Ya se ve Muy listo, bien. profe. ¿No tenemos todavía a Daniel Monsalve en clase, no? Profe, él le había dicho que ya se había conectado, pero ese yo vuelvo y le escribo. Bueno, muy bien. Entonces vuelvo y empiezo. Ya vimos las características, ¿cierto? Entonces miren acá. Yo les había dicho que el piruvato se oxidaba y producía acetil-CoA, ¿ok? Ujú. El piruvato por medio de una carboxilación también al mismo tiempo se produce una molécula que se llama el oxaloacetato, ¿ok? El acetil-CoA, otra vez estoy teniendo problemas de red, chicos. Si ustedes ven que se corta la voz, me lo dicen, ¿ok? Entonces, el acetil-CoA se condensa. Ojo con lo que les estoy diciendo, se unen, se condensan, se pegan. Se pegan entre ellas dos por medio de una enzima que se llama la citrato sintasa, Taza. produciendo citrato, ¿ok? La citrato, por medio de una enzima que se llama la aconitasa, se convierte en isocitrato. Luego ella, por medio de otra enzima, que se llama la isocitrato deshidrogenasa, se convierte a alfa-acetoglutarato, que el alfa-acetoglutarato ustedes lo conocieron en la desaminación oxidativa hace muy poco, ¿ok? Es un intermediario del ciclo de Krebs que es importante en la desaminación oxidativa, ¿ok? El alfa-acetoglutarato por medio de una enzima que se llama, o una deshidrogenación por medio de una enzima que se llama alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, se convierte en succinato. El succinato, por medio de una enzima que se llama la succinato deshidrogenasa, se convierte en fumarato, que por medio de una enzima que se llama la fumarasa, se convierte en malato, y luego, por medio de una deshidrogenación, el malato vuelve a oxalacetato y vuelve otra vez a condensarse con el citrato que viene de la oxidación del acetil-CoA. Entonces, Dime. cuando se convierte en cisaconitato, es por medio de qué enzima. No. Este es cisaconitato, aconitato, no. No, es que, vengan chicas, apréndanse este. Ok. No se me aprendan, este cisaconitato no es un intermediario tan pequeñito que él no es tan importante, él no es significativo. Entonces pasa Ah, citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, salacetato. Este cisaconitato no me interesa, ¿ok? bueno, profe, no, lo que pasa es que yo pues hemos ido buscando ya cositas pues como con el ciclo de Krebs y había una enfermedad que se me Ah, daba por eso. Bueno, es que por eso es que está ahí.
pero cuando se vayan a aprender el Ok. ciclo de Krebs, apréndanseme los intermediarios, pero él no. Es Ah, ok, porque él, ok. en ustedes sí, por eso está ahí, pero no porque él sea uno de los intermediarios más importantes del ciclo de Krebs. Mm, ¿Ok? Muy ah, bien. bueno, profe, muchas gracias. Entonces, resulta que ustedes vieron esto y yo les voy a contar cómo es la mejor forma de aprenderse estos intermediarios del ciclo de Krebs. Hay 3 canciones, una en rap, una en vallenato, una romántica, las cuales yo les mandé. La una dice, está en rap y es dizque decirle a la mamá cómo estudio bioquímica, ¿cierto? Y así Sí. sucesivamente. Entonces, eso quiere decir que estos intermediarios son importantes aprendérselos, sí, pero más importante, chicos, es que a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes van a darse cuenta que ustedes se los van a aprender no de la forma así romántica y bonita en que lo estamos viendo ahorita, sino de la forma en que ustedes van a recibir muchas personas con muchos problemas de esos intermediarios. Y es ahí donde ustedes van a tener que aprenderse cuál es la importancia de cada uno de esos intermediarios. Por ahora solamente nos vamos a aprender la parte romántica, que es de forma romántica, de forma vallenata, de forma en rap, como a ustedes les guste, según el gusto. También hay también rock, hay diferentes, ¿cierto? Lo pueden buscar. La cuestión es que la reacción neta es así. Recuerden que venimos con un acetil-CoA que es el principal precursor del ciclo de Krebs, ¿cierto? El ciclo de Krebs y miren este que está acá, miren que les estoy mostrando, un NAT oxidado, ¿sí lo ven? Estos NAT Profe, oxidados, dime, profe, qué pena. Es que hay alguien que tiene como música de fondo y no me deja concentrarme, disculpan por... chicos, les cuento quién es la que tiene música de fondo y no la puedo quitar, soy yo. Ok, profe. ¿Ustedes saben por qué? Porque es la policía que está colocando esa bendita canción. Ah, Que me vienen imaginé, por acá. mi Eso casa estamos también me la ambientando colocan el muy, muy ciclo como seguido. para suavizar el golpe. Sí. Entonces, resulta que es que soy yo, pero no la puedo quitar porque si no es la policía, son los vecinos que la colocan, porque están Mm, desesperados. Entonces, pero bueno, ya como que está bajando, ¿cierto? Ya la bajó, gracias a Dios. Entonces, bueno, menos mal no se demora mucho. Ok, no falta que los vecinos le aplauden y le digan que otra. Ok, muy bien, entonces, no porque me disguste, chico, lo que pasa es que en ese momento sí es muy incómodo, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces yo quiero que ustedes recuerden que viene el acetil-CoA como principal precursor del ciclo de Krebs, que fue formado, ojo, de la desaminación oxidativa de las proteínas, de la beta-oxidación de los ácidos grasos y de la glucólisis de los azúcares. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí. Entonces, ese NAD y todas esas rutas metabólicas, catabólicas, es decir, de oxidación, me producen NADH por cantidades, NADH. Les voy a contar qué es el NADH. Miren que acá lo tienen. Se llama nicotinamida adenindinocleótido. Ese es el NADH. Pero a mí no me interesa que ustedes se aprendan cómo se llama, sino que ustedes sepan que es el cofactor por excelencia, que es producido en todas las rutas oxidativas metabólicas de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces resulta que viene el NADH, viene el acetil-CoA, y entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que él viene aquí oxidado. ¿Listo? Ah, dile a Daniel que ya, listo. Entonces, eso quiere decir que el acetil-CoA viene, es el principal precursor, está el NAD, miren la reacción neta. Vienen 3 moléculas de NAD oxidadas, viene una molécula de FAD, una molécula de GDP, un fósforo inorgánico que está en el ambiente y el oxígeno de la respiración. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Vuelvo y lo Sí, repito. profe. Un acetil-CoA. Estamos hablando solamente de una molécula de acetil-CoA, una sola molécula. Viene, reacciona con 3 moléculas de NAD oxidadas, con una molécula de FAD oxidado, un GTP o ATP, un fósforo inorgánico y oxígeno. ¿Ok? ¿Qué me produce? Ojo, ¿qué me produce? Me produce lo primero, se llama coenzima reducida,
¿Estamos de acuerdo? Lo primero que me produce es coenzima A reducida. Lo tercero que me produce, y ojo que aquí hay un error para que ustedes lo sepan, no es 3-NADH, sino 3-NADH, es decir, Claro. me está reduciendo el NAD oxidado que entró. ¿Ok? Y recuerden ustedes que cuando el NAD se oxida, él viene acompañado por H más. Entonces, si se producen 3-NADH, se producen 3 H más. ¿Listo? Y si oxida el FAD, entonces si el FAD queda FADH2, si venía ATP, si venía GDP o ADP, se produce ATP o GTP. Y a partir del oxígeno se producen 2 CO2 y 2 aguas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la reacción neta del ciclo de Krebs. Pero yo quiero que ustedes sepan algo. ¿Ustedes saben cómo se llama la coenzima reducida? Acetil-CoA. No, no. No, una cosa es el acetil-CoA y cuando ella se reduce se llama coenzima A reducida. Eso quiere decir que esta coenzima A reducida se llama oxaloacetato, que es esta misma belleza que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que cada vez que el ciclo de Krebs consume una molécula de acetil-CoA, se produce una coenzima reducida y se producen 2 moléculas de CO2. ¿Estamos de acuerdo? 2 moléculas de CO2, porque miren, acá está. ¿Estamos de acuerdo? Acá está. Yo quiero que ustedes sepan que cada NADH, que se oxida en la cadena respiratoria, origina 2.5 moléculas de ATP. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP estamos produciendo? Si son 3. ¿Verdad? ¿Cuántas moléculas cuando ellas se oxidan? Ellas están aquí reducidas. Cuando ellas se oxidan, van a producir 3 moléculas por cada vez que él se oxida va a producir 2.5 moléculas de ATP. Es decir, que si el ciclo de Krebs me produce 3 moléculas reducidas, cuando ellas se oxiden, ¿cuántos ATP me van a producir? 7.5. Muy bien, pónganlo en la cuenta, 7.5, ¿ok? Y el Uy, qué FAD, pena, me repite esa parte, por favor, que es que claro que sí, tengo yo problemas y se me cortó. no hay problema. Vuelvo y repito. Miren que al ciclo de Krebs entra el NAD oxidado y el ciclo de Krebs proporciona cofactores reducidos, NADH y FADH. ¿Listo? Entonces, por cada NADH que él me proporcione reducido, más adelante cuando él se oxida, me produce por cada NADH 2.5 moléculas de ATP. Entonces la pregunta es, si él por cada molécula de acetil-CoA me produce 3 NADH reducidos, ¿cuántos ATP me produce en total? 7.5. Muy bien, 7.5. muy bien. 3 por 2.5 me da 7.5 moléculas de ATP. Entonces, eso es lo que me produce por cada molécula de ATP. Ahora, por cada molécula de acetil-CoA, por cada molécula de, yo dije ATP ahorita, por cada molécula de acetil-CoA que se oxida en el ciclo de Krebs, él me está produciendo una molécula de FADH reducido. Y cuando ese FADH reducido más adelante se oxida, él me produce 1.5 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este momento llevamos 7.5 moléculas de ATP que se producen por cada NADH, por las 3 moléculas de NADH. Y más 1.5 que se produce por el FADH, entonces en este momento vamos con 9 moléculas de ATP, ¿cierto? Más el GTP, que se podría decir que tiene el mismo nivel energético que el ATP. Entonces ya tendríamos 7.5 más 1.59 más 1, 10 moléculas de ATP. ¿Cierto que sí? Entonces, lo que quiere decir que por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, yo estoy produciendo 10 moléculas de ATP. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Profe, yo no. No te preocupes, vamos a volverlo a repetir. Ok. Otra vez. Viene el acetil-CoA, ¿ok?
Y cada acetil-CoA reacciona con 3 moléculas de NAD oxidado, FAT oxidado y una molécula de ADP o GDP, ¿cierto? Más oxígeno de la respiración. ¿Listo? Sí. Entonces, el acetil-CoA se reduce a coenzima A reducida, que es el mismo oxaloacetato, ¿ok? Esta coenzima A reducida, ahorita no me interesa tanto, más adelante sí. Ahora, viene estos 3 NADH, estaban oxidados, se reducen, entonces el ciclo de que me va a producir 3 moléculas de NADH reducidos, más 3 H's que vienen siempre lo acompañan. El FAT-H que estaba oxidado se va a reducir y me va a producir una molécula de FAT-H2. Y me va a producir una molécula de GTP o de ATP, más 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de agua. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, voy a hablar de lo que va a pasar más adelante, que ustedes lo van a aprender hoy conmigo. Resulta que más adelante estas moléculas reducidas son las que son responsables de la formación de alta energía en el cuerpo. Entonces, por ello llaman cofactores. Entonces, resulta que por cada molécula de NADH que se produce en el ciclo de Krebs, se producen 2.5 moléculas de ATP. Pero resulta que por cada acetil-CoA en el ciclo de Krebs se producen 3 NADH. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se forman por el ciclo de Krebs? Voy a volverte a repetir. Por cada acetil-CoA que se oxida en el ciclo de Krebs se producen 3 NADH. Y más adelante, cuando ella se oxida nuevamente, ella me va a producir 2.5 moléculas de ATP. La pregunta es, ¿cuántas moléculas de ATP se forman por cada acetil-CoA que entran debido al NADH? 6. 6, no. Ah, no. 6 fueran si fueran 2 moléculas. Pero son 2.5, muy bien. Entonces son 3 por 2.5, 7.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, y lo mismo pasa con el FAT-H. Cada FAT-H que más adelante se oxida me produce 1.5 moléculas de ATP. Sí. Entonces, teníamos 7.5 por las 3 moléculas de NADH. Y tenemos 1.5, entonces 7.5 más 1.5 me da 8, 9 moléculas de ATP. ¿Cierto? 9 moléculas, sí, señora. Y el GTP o ATP, que son lo mismo, me produce una molécula adicional. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se producen en el ciclo de Krebs por cada molécula de acetil-CoA? 10. Así de sencillo. ¿Lo entendieron por qué? ¿Entendiste? Sí, profe. Muy bien. Sí, señora, Entonces, Gracias. conclusión, por cada molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, se producen energéticamente 10 moléculas de ATP. ¿Listo? Total. Entonces, cada molécula, y me voy a devolver un poco más, cada molécula de glucosa me producía 2 moléculas de piruvato. Y 2 moléculas de piruvato me producían 2 moléculas de acetil-CoA. Eso quiere decir que todo lo que se produce en esta reacción se produce por 2 solamente debido a la glucólisis. Eso quiere decir que si se produce por 2, se van a producir 4 moléculas de agua, 4 moléculas de CO2, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de FAT-H2, 6 moléculas de NADH más 6 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de coenzima A reducida. Entonces, en ese caso, ¿cuántas moléculas de ATP se producen por cada acetil-CoA producido por la glucólisis? 20. Muy bien, excelente, así de sencillo. ¿Muy difícil? No, ¿ok? Con esto para decirles que resulta que el acetil-CoA no solamente llega de la glucólisis, sino que llega de la desaminación y llega de la beta-oxidación. Entonces, como conclusión del ciclo de Krebs, como mínimo se están produciendo en nuestro cuerpo por la oxidación del acetil-CoA, mínimo 32 moléculas de ATP. Como mínimo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta y siguen sumando y siguen sumando y siguen sumando, se van a dar cuenta que mínimo 32 se van a producir, ¿ok? Estamos hasta ahí. Muy bien.
Entonces, eso quiere decir que el ciclo de Krebs es muy espontáneo porque él me va a producir muchas moléculas de ATP. ¿Ok? Entonces, discúlpeme, eso quiere decir que cada ATP equivale, ojo con lo que les voy a decir, cada ATP equivale a 7 kilocalorías. A 7 kilocalorías de energía. Que acuérdense que es negativo porque la energía libre X espontánea, es decir, cuando no se necesita y es espontánea, es negativa. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Muy bien, entonces para que ustedes sepan que por cada moleculita de ATP que se produce en el ciclo de Krebs, yo estoy produciendo 7 kilocalorías que en mi cuerpo se trabajan como kilojoules y que mi cuerpo va a tener para todo el resto de reacciones anabólicas que él necesita. O sea que él va conservando esa energía. La está produciendo. No la está conservando, la está produciendo. Él produce mucha energía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes vean acá, en esta, que hay rutas anapleróticas. ¿Qué significan rutas anapleróticas? Si ustedes lo aprendieron conmigo en clase, en otras clases, ¿qué significan rutas anapleróticas? Y las rutas anapleróticas aquí, yo quiero mostrárselas, son las rojas, las rojas, las rojas, las rojas. Principalmente las rojas. No son las únicas, pero son principalmente las rojas. Como otra vía, como otra opción. Dígale a ese claxon del carro que los espere un poquito más. No, mentiras. Entonces, eso quiere decir que son alternativas, ¿cierto? Como dijo la compañera. Quiere decir que mi cuerpo es tan bonito y tan perfecto que yo les quiero decir por qué el ciclo de Krebs es anfibólico. Miren acá, chicos. Si entramos con piruvato, acetil-CoA que viene de distintas rutas, el piruvato no solamente me proporciona acetil-CoA, sino oxaloacetato. El oxaloacetato se condensa con el acetil-CoA y me produce todos los principales intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ok? Y mientras yo esté en ese circulito, todo ese circulito se va a llamar oxidación, ¿ok? Pero todas estas intermediarios del ciclo de Krebs son especiales para producirme otras moléculas. Entonces, todos ellos se proporcionan para producir otras moléculas. Por ejemplo, si yo cojo el citrato, él me activa la ruta de los ácidos grasos. ¿Sí se acuerdan que es el modulador positivo para la síntesis de ácidos grasos? Sí, señora. ¿Qué me repites? ¿Me repites? No, yo te escuché lo último. Ah, muy bien, vuelvo y repito. Las rutas, nuestro cuerpo es tan bonito que nuestro cuerpo tiene reacciones que me ayudan a nivelar los intermediarios de cualquier ruta metabólica, mientras estemos a condiciones normales. ¿Qué quiere decir? Miren este circulito azul es totalmente oxidativo, ¿ok? Estos intermediarios del ciclo de Krebs están en un circulito azul que es totalmente oxidativo. ¿Pero por qué decimos que es anfibólico? Porque estos intermediarios, proporcionan al cuerpo otras moléculas que mi cuerpo necesita. Entonces me voy a ir intermediario por intermediario. El acetil-CoA cuando se condensa con el oxaloacetato me produce citrato, pero resulta que el citrato es el que es el encargado de activar la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, Sí, que es cuando hay mucho acetil-CoA, me parece. cuando hay mucho acetil-CoA y cuando hay mucho citrato que se sale de la matriz mitocondrial, ese es el modulador positivo, es decir, es la respuesta a la comunicación que le dice a mi cuerpo, hay que sintetizar ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, resulta que no se fue para ácidos grasos, pero él lo puede hacer. Vamos al alfa-cetoglutarato. Pues el alfa-cetoglutarato me proporciona glutamato y el glutamato me proporciona una mano de purinas y de aminoácidos que mi cuerpo necesita. Entonces esta ruta, este circulito azul es oxidativo, pero todo lo que ellas proporcionan es reductor. Eso quiere decir, este circulito azul es catabólico, pero todas estas flechitas son anabólicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiere decir que si mi cuerpo se queda sin alfa-cetoglutarato, va a tener una ruta metabólica, por ejemplo, los aminoácidos, que me proporcionen el alfa-cetoglutarato, que mi ciclo de Krebs está carente en ese momento de tener. ¿Estamos de acuerdo? Si mi cuerpo no tiene malato para el ciclo de Krebs, el piruvato también me puede proporcionar el ácido málico.
por medio de una enzima que se llama enzima málica. Entonces, él me proporciona el malato. Ahora, si mi cuerpo no tiene oxaloacetato, no solamente el piruvato cuando se oxida me produce oxaloacetato, sino que el fosfonolpiruvato del ciclo de la glucólisis me proporciona oxaloacetato. Entonces, son rutas anapleróticas o alternativas que me ayudan a alivianar la carencia de ciertos intermediarios, no solamente del ciclo de Krebs, sino de otras rutas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para yo hablarles de las rutas anapleróticas, les voy a decir que son esas que se necesitan cuando ciertos intermediarios de cualquier ruta, en especial ahorita que estamos hablando del ciclo de Krebs, se necesitan para no ayudar a la carencia o la ineficiencia o la no presencia de alguno de los intermediarios. ¿Ok? Entonces, para ello, yo les voy a hablar de las características de la permeabilidad de la membrana mitocondrial. En este caso, yo quiero que ustedes se fijen aquí en la figura, ¿la ven? ¿Sí ven la figura? Entonces tenemos el citosol que está a un pH de 7.35 como el de la sangre, ¿cierto? Y tenemos la membrana, la parte interna de la matriz mitocondrial, que es aquí donde estoy yo, aquí parada, donde está el oxígeno y el peróxido. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces resulta que para que todo pase, yo necesito ciertas características en esta membrana, en esta parte intermembranal y en esta membrana interna. Yo necesito unas características. Las características de la membrana mitocondrial de permeabilidad son las siguientes. Son 4 características. La primera característica, ojo con lo que les voy a decir, la primera característica, la membrana de la matriz mitocondrial no es permeable para NAD ni para NADH, ni para FAT ni para FATH2. ¿Me acabaron de escuchar lo que les dije? Sí, profe. La primera característica, ella no es permeable. Eso quiere decir que no hay NAD oxidado, no hay NADH, no hay FATH2 ni FAT oxidado que pase del citosol a la matriz interna mitocondrial. Eso quiere decir que nuestro cuerpo es totalmente rico y tiene suficientes reservas de NADH oxidado y de NAD más, disculpen, de NAD oxidado y de NADH reducido, tanto en la parte externa de la matriz mitocondrial como en la parte interna. No necesita. Son independientes, chicos, volvieron a colocar la canción. Disculpen. Vamos a tener la canción durante todo el ciclo de Krebs, menos mal. Entonces, eso quiere decir, debe estar desesperada la persona que la está colocando. Entonces, quiere decir que tenemos suficientes reservas de NADH y suficientes reservas tanto en la parte interna como en la parte externa de la matriz, es decir, en el citosol y en la mitocondria. ¿Me entendieron la primera característica? Chicos. Pero, perdón, Sí, profe, sí. no Dime. es permeable ni para NADH ni para NAD reducido. Ninguno. Para NAD. Ni oxidado. ¿Estamos de Pero es acuerdo? porque ya los tiene. Sí, es súper rico en ellas, tanto en la matriz como en el citosol. No necesita que pase de un lado para otro. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora yo les voy a hablar de los intermediarios del ciclo de Krebs y me voy a ir para acá. ¿Listo? ¿Cuáles son los intermediarios del ciclo de Krebs? Estas bellezas que están en los cuadritos, sin contar, no quiero que cuenten el cisaconitato porque él es especial, pero para, madre, esa cancioncita, pero él es especial, pero para cuando vayamos a tener patologías, ¿ok? Del ciclo de Krebs. Muy bien, entonces, yo quiero que ustedes sepan que con respecto a la permeabilidad de la membrana, todos los intermediarios del ciclo de Krebs para pasar esa membrana, es decir, para pasarse de la parte interna de la matriz a la parte externa, al citosol, requieren de transportadores específicos, que lo pueden hacer sí, pero lo hacen por medio de transportadores específicos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicas? Sí, profe. La pregunta es, ¿quieren que les diga algo para que lo recuerden? ¿Cómo hace el citrato para pasar y ser modulador activo de la síntesis de ácidos grasos? ¿Se acuerdan que él tenía un transportador, Chun, que lo pasaba?
lo sacaba de la matriz mitocondrial y lo ponía en el citosol y le decía al citosol, hombre, es hora de que sintetices ácidos grasos porque yo estoy que no quepo ya más en la parte interna de la matriz mitocondrial de citrato. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que todos estos intermediarios requieren de un transportador especial o un transportador específico para ellos poder salir hacia el citosol y volver del citosol a la parte interna de la matriz mitocondrial. Segunda característica. ¿Listo? Tercera característica. Y yo me voy a venir acá, a este. Ay, espérame. Ay, no. ¿Dónde es? A este. Me va a venir acá. La tercera característica, los aminoácidos dan lugar a intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, miren los aminoácidos, me proporcionan alfa-cetoglutarato. Por ejemplo, miren los aminoácidos, me proporcionan oxaloacetato. Si vengo con otros aminoácidos, me proporcionan oxaloacetato. Y así sucesivamente. Entonces, todos los aminoácidos dan lugar a intermediarios del ciclo de Krebs y pueden penetrar la matriz mitocondrial como se les da la gana. ¿Ok? Entonces, la membrana de la matriz mitocondrial es supremamente permeable a los aminoácidos. ¿Ok? La siguiente característica de la permeabilidad de la membrana de la matriz mitocondrial es que el ATP y el ADP atraviesan las membranas mediante traslocasas específicas como los intermediarios del ciclo de Krebs. Y terminamos con las características de permeabilidad. ¿Listo? Espérenme un momentico, chicos. Qué pena, un minutico. Profe, qué pena. ¿Me puede repetir la última? Sí, muy fácil. Chicos, ya volví. No puedo quitar la música, así es la policía. Yo quería ir a ver si era un vecino, pero no. Muy bien. Chicos, la última característica de permeabilidad de la membrana es la siguiente. Todos los intermediarios del ciclo de Krebs necesitan un transportador específico, una translocasa específica, ¿ok? Lo mismo le pasa al ATP y al ADP. Para poder pasar de la parte interna de la matriz mitocondrial a la parte externa al citosol, tiene que tener un transportador específico, una translocasa específica para él poderse pasar. Y yo quiero que ustedes la miren y se llaman los dímeros de ATPase. Es decir, ellos están aquí y están aquí. Ellos están transportándonos desde la parte interna hasta la parte externa. Siempre necesitan unos transportadores o translocasas específicas. ¿Ok? Muy bien. Para no dañarles la presentación a las compañeras, para no dañar la presentación de cuadros clínicos que se deben a todas las enzimas, ¿cierto? Posibles enzimas o deficiencias enzimáticas que podamos tener en el ciclo de Krebs. Todos los cuadros clínicos que se presenten en el ciclo de Krebs son generalmente de prevalencia herencia autosómica recesiva. Y es generalmente enfermedades mitocondriales en las cuales el paciente presenta desorden en la oxidación de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque resulta que con una enzima que sea deficiente, un intermediario se va a acumular. Y con un intermediario que se acumule, otro deja de existir o es carente o es deficiente. Entonces, todos estos cuadros clínicos que se pueden presentar aquí, que nos van a presentar las compañeras, se deben a la carencia o deficiencia de una enzima que nos puede dar pie a una acumulación o a una carencia de uno de los intermediarios del ciclo de Krebs, y que lo más tenaz, muchachos, es que son generalmente autosómicos recesivos, son hereditarios y son muy complejos de tratar porque están en la parte interna de la matriz mitocondrial. ¿Ok? Muy bien. Para terminar, les voy a hablar de la regulación. Y este que está aquí se llama la regulación del ciclo de Krebs. Entonces, yo quiero contarles a ustedes, el ciclo de Krebs, ¿qué nos proporciona desde que empezamos a ver bioquímica? O yo que les dije que proporciona el ciclo de Krebs. Está aquí en anaranjadito para darles una pista. ¿Qué nos proporciona? Energía. Muy bien, entonces, dime. Cuando hay mucha energía, cuando mi cuerpo tiene mucha energía, entonces, ¿qué hace el ciclo de Krebs? Inhibe 3 enzimas. Y quiero que ustedes sepan que las enzimas que inhiben son las de las flechas rosaditas. Esas son las flechas y las inhibe en el orden de las reacciones. Entonces,
hay mucha energía. Ah, pues mi cuerpo dice, entonces inhibamos la citrato sintasa, porque si se inhibe la citrato sintasa, pues no va a haber aconitasa, no va a haber, ¿cierto? No va a haber isocitrato, no va a haber alfa-fetoglutarato y así sucesivamente. Entonces la primera que inhibe es la citrato sintasa. La segunda que inhibe es la isocitrato deshidrogenasa y la tercera que inhibe se llama la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa. ¿Ok? Son esas tres. Ese es el proceso de regulación de energía del ciclo de Krebs. No tiene ningún otro. Si mi cuerpo no tiene energía, pues lo activa. Si mi cuerpo tiene mucha energía, lo desactiva o lo inhibe un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regulación. Sencillita. ¿Lo entendieron o vuelvo y lo explico? No. Profe, pero ¿por qué esas específicamente? Exactamente. La primera porque la primera da pie al uso del acetil-CoA. La segunda porque el alfa-ketoglutarato viene de los aminoácidos y de otras rutas anapreróticas. Entonces, todo lo que tenga que ver con el alfa-ketoglutarato, sea antes o después, es para inhibir entradas alternativas de intermediarios del ciclo de Krebs. Y acuérdense que el alfa-ketoglutarato es dado por la desaminación. ¿Listo? Así de sencilla la respuesta. Eso, profe, ¿Ok? gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos el ciclo de Krebs. ¿Qué les parece? ¿Muy largo, muy lejos? ¿Muy difícil? ¿Cierto que no? Muy bien. Pero resulta que me voy a volver a la primera diapositiva que les coloqué. Y quiero recordarles que les dije que hoy íbamos a ver la segunda parte y la tercera parte. Hoy vamos a ver el ciclo de Krebs y luego íbamos a ver la fosforilación oxidativa, porque es que el ciclo de Krebs sin la fosforilación oxidativa no nos produce energía ni agua. ¿Ok? Entonces, en este momento vamos a ver la tercera parte porque ya vimos la segunda. Entonces, yo quiero que me digan si hasta este momento me han entendido todo lo que les he dicho. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tercer proceso y se llama la tercera etapa del metabolismo oxidativo y se llama la fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que usa la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP. Esa es la definición de la fosforilación oxidativa. Profe, se Voy a te volver. cortó. Claro que sí, no hay problema. Volvemos y lo repetimos. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que usa la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir energía en forma de ATP. El 90% de la energía celular en forma de ATP se produce de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la energía que nosotros necesitamos se produce por la fosforilación oxidativa y por el ciclo de Krebs. Profe, qué pena, tuve problemas con la red nuevamente cuando iba a No, iniciar la fosforilación oxidativa, qué pena. no se preocupe, apenas hemos dado la definición. Entonces vuelvo y lo digo. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que usa la energía generada por la oxidación de los nutrientes para producir energía en forma de ATP. El 90% de la energía que se produce es de esta forma, es decir, por fosforilación oxidativa o lo que ustedes también pueden llamar respiración celular. ¿Ok? Entonces, el proceso de electrones, ojo, es combinado con la síntesis de ATP y eso es lo que nosotros llamamos fosforilación oxidativa. Y quiero que miren las dos reacciones que están en la partecita de abajo de la diapositiva. Esas dos reacciones se llaman fosforilación oxidativa. ¿Ok? Ellas dos, ellas dos. Ustedes me dirán, profe, ¿cuáles dos? No es NAD y FAD, es NAD más ADP que forma ATP. ¿Sí vieron las reacciones? La primera, que está arriba, se llama NAD y se llama la fosforilación oxidativa del NADH. Y la segunda se llama la fosforilación oxidativa del FADH2. Pero las dos ocurren, pero una solita ya se llama fosforilación oxidativa. Y ahí están las dos etapas. En una sola de esas reacciones están las dos etapas. La 1 que se llama cadena de transporte de electrones y la 2 que se llama fosforilación del ATP. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vuelvo y repito lo que había dicho. Ojo con lo que voy a decir. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que usa la energía liberada por la oxidación de todos los nutrientes para producir ATP. ¿Qué quiere decir? Se los voy a empezar a desglosar así suavecito, suavecito, suavecito. Resulta que
Estos A y BH son los azúcares, los aminoácidos, los ácidos grasos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, todos estos nutrientes A y B que vienen reducidos a nuestra alimentación, nosotros los oxidamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo los oxidamos, chicos? Pues por medio de glucólisis, de desaminación y de beta-oxidación, haciendo que reaccionen generalmente con NAD oxidado y FAT oxidado. Que por medio de deshidrogenasas, que ustedes las llaman complejos enzimáticos, lo que hacen es que ese NAD le quita los hidrógenos a nuestros nutrientes, los hidrógenos, y los deshidrogenan, ¿ok? Entonces, al deshidrogenarlos, ellos se reducen. Entonces, queda el nutriente oxidado y queda NADH y FADH2. ¿Dónde pasa estas dos reacciones? En la desaminación, en la glucólisis, en la beta-oxidación y en el ciclo de Krebs. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Un poco enredado, profe, la verdad. Muy bien. Estas dos primeras reacciones de aquí arriba, ustedes ya las aprendieron. Se llaman glucólisis, se llaman desaminación, se llaman beta-oxidación y se llaman ciclo de Krebs, para producir cofactores reducidos NADH y FADH2. ¿Qué es lo que hacen? Cogen nuestros nutrientes, que en este caso son A y B, que se llaman proteínas, ácidos grasos, lípidos, azúcares, y ellos entran reducidos a mi alimentación. Y cuando entran, ellos se oxidan por medio de cofactores. Esos cofactores son oxidados, los cuales hacen el proceso óxido-reductivo. ¿Qué significa? El NAD y el FAD se reducen quitándole los hidrógenos a nuestros nutrientes por medio de deshidrogenasas. Esto se llama el catabolismo de los azúcares, de los aminoácidos y de los ácidos grasos. ¿Qué quiero decir? Que todos los procesos que ustedes aprendieron en la primera etapa, que se llaman glucólisis, desaminación, beta-oxidación, que son catabólicos, me producen cofactores reducidos. Incluso el ciclo de Krebs es experto en producir cofactores reducidos. Se los voy a mostrar. Miren, chicos, cofactores, miren todo lo que produce. Produce un cofactor reducido acá, produce un cofactor reducido acá, produce un cofactor reducido acá, produce un cofactor reducido acá. ¿Vieron cuántos cofactores reducidos? Pero solamente en su proceso oxidativo. ¿Me están entendiendo? ¿Hasta ahí me entendiste? Hola. Muy bien, eso quiere decir que a la cadena de transporte de electrones, que es la tercera partecita, llegan cofactores reducidos por cantidades. Estamos de acuerdo, no solamente del ciclo de Krebs, sino de todos los procesos catabólicos y oxidativos, como son la glucólisis, la desaminación y la beta-oxidación. Entonces, el primer proceso, la primera etapa de la fosforilación oxidativa se llama cadena de transporte de electrones, que es el flujo de electrones. ¿Qué significa? Ojo, recuerden que el NADH y H vienen cargaditos con positivo, ¿cierto? Con el H que es positivo. Esos son electrones, son cargas. Entonces viene el NADH y el FADH que vienen cargaditos y reaccionan con el oxígeno. El oxígeno, como él lo dice en su palabra neta, él es el mejor oxidante en la naturaleza. Entonces, él como agente oxidante, ¿el qué hace? Él oxida y se reduce. Resulta que al oxidar, él oxida y le quita los H's. Pero cuando le quita los H's, él se reduce ganándolos y convirtiéndose en agua. Entonces, al quitarle los H's y oxidar el cofactor, él está proporcionando cofactor oxidado y agua porque él se reduce a esta agua. ¿Ok? Pero él lo que hizo fue una oxidación. ¿Me entendieron lo que pasó acá? Los cofactores llegan de todos los procesos de oxidación reducidos y en la cadena de transporte de electrones vuelven y se oxidan y vuelven y quedan disponibles para todos los procesos catabólicos del cuerpo.
¿Ok? Sí, profe. Entonces, este proceso de coger los cofactores reducidos y oxidarlos con el oxígeno de mi respiración, que es transportado por la hemoglobina, este proceso de oxidación se llama cadena de transporte de electrones. ¿Qué significa? Simplemente pasarle las cargas del H al oxígeno y quedar oxidado, tanto en el NAD como en el FAD-H. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que, mire, que es acoplado a la ADP, a la fosforilación del ADP. ¿Sí lo ven? Que acá en la reacción se necesita que sea acoplada, pero este proceso se llama, más adelante lo vamos a ver y lo enseñamos aparte, pero quiero que ustedes que sepan que es integrado, que el uno convive con el otro, que son necesarios, que se necesitan. ¿Ok? Pero solamente lo que yo llamo cadena de transporte de electrones es la oxidación del NADH y del FADH para producir cofactores oxidados que se necesitan para las vías metabólicas. ¿Ok? Muy bien. También quiero contarles que estas dos reacciones producen mucha energía. ¿Saben cuánta energía proporcionan estas dos reacciones? La oxidación del NADH y del FADH. Aproximadamente 220 kilojoule cada una. Eso quiere decir que es una cantidad de energía impresionante. Imagínate si cada una de ellas me produce 220 kilojoules. Imaginen, eso es un fogonazo para las células. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que ellas no van a liberar esa energía de una forma así de una, sino que la liberan gotica por gotica. Muy inteligente, mi cuerpo muy inteligente. Y sabe que no puede liberar esa energía de una, sino que tiene que liberarla. Es como la mamá, taza la plata, ¿cierto? Así, ella va tasando la energía, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo primero que ustedes aprendieron, dime. Qué pena, a ver, como un resumen global de todo eso que usted nos ha explicado. Bien, claro. La fosforilación oxidativa, pues la búsqueda de producción de energía en forma de ATP. Sí, De manera que de que se oxiden estos cofactores reducidos que se produjeron en las primeras etapas del metabolismo así de sencillo. Muy bien. por cadena transportadora de electrones. Exacto. Pero la cadena de transporte de electrones es acoplada a la fosforilación oxidativa del ADP. ¿Qué significa la fosforilación oxidativa? Que un fósforo se le pega al ATP y produce ATP. Ok, ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, señor. Y que este proceso de oxidación de los cofactores produce mucha energía. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces les voy a mostrar el siguiente proceso que se llama fosforilación del ADP para producir ATP. Pero yo quiero que ustedes sepan que estaba aquí, mírenlo, estaba aquí en esta flechita curva. ¿Sí la ven? Es acoplada, se necesitan. Pero acá la voy a enseñar solita. Entonces, cuando mi cuerpo tiene mucho ADP, mucho ADP, viene el fósforo inorgánico y por medio de una ATP sintasa, porque se va a sintetizar ATP, le pega lo fosforila. Y esto se llama fosforilación del ADP. Así de sencillo. Pero resulta que para esta reaccioncita pequeña, yo necesito 31 kilojoules de energía. ¿Pero qué significa 31 kilojoules versus 220 que me produce la otra? Son ciento y pico de kilojoules que me está produciendo solamente la fosforilación oxidativa en general. Es mucha energía. ¿Listo? En neto, estas dos reacciones que están aquí, más esta que se llama la fosforilación, me producen esta reacción, la segunda reacción que está. Entonces miren lo vamos a ver por el NADH, que es el que más produce energía. Tenemos un NADH que viene reducido y vienen 3 ADPs. Pues si vienen 3 ADPs se necesitan 3 fósforos inorgánicos y el oxígeno. El oxígeno viene y me oxida el NADH y me produce NAD+, es decir, NAD cofactor oxidado. Si venían 2 oxígenos y media agua, me está produciendo 4 moléculas de agua, porque aquí me produce agua también, y me produce por cada ADP un ATP. ¿Estamos de acuerdo? De 2 a 3 ATPs. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es lo que se llama la reacción neta de la fosforilación oxidativa, pero también ocurre con el FADH. Pasaría lo mismo con el FADH, simplemente que se las mostré solamente con el NADH, porque es el que más energía produce. ¿Ok? Muy Profe, bien. no quedé como muy claro de dónde salieron las 4 aguas. Claro, mire, muy bien. Me voy a volver. Miren que aquí en el NADH sale una molécula de agua. ¿Listo?
y aquí viene, en el ATP sale otra molécula de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vienen 3 moléculas de ATP, se producen 3 moléculas de agua, y más una de nada, se producen 4. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, sí, ya entendí. Listo, muy bien. Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. Muy bien, pero les quiero contar algo. Hay un intermediario del ciclo de Krebs que también participa en la fosforilación oxidativa, como anaplerótico, y se llama el succinato. Eso quiere decir que esta belleza que está aquí, que se llama el succinato, este que está aquí, también puede ir y puede también hacer la misma reacción de fosforilación oxidativa. Pero ojo, entra en la vía por un punto diferente. La molécula del succinato es oxidada por una enzima que se llama la succinato deshidrogenasa y genera más o menos 2 ATP. Solamente mi cuerpo, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando requiera una ruta anaplerótica que le proporcione energía, ¿ok? Pero también lo puede hacer. ¿Listo? Muy bien. Ya vimos la fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo de Krebs más la fosforilación oxidativa son las que producen CO2, agua y ATP. Lo acabamos de ver. Segunda etapa y tercera etapa. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Muy bien. Resulta que yo les dije a ustedes que el ciclo de Krebs, ¿cómo se regulaba? Cuéntenme cómo les dije que se regulaba. Por energía. Muy bien. La regulación de la fosforilación oxidativa también es por energía. Entonces les voy a mostrar cómo se regula. A condiciones fisiológicas normales, ojo lo que les estoy diciendo acá, el transporte de electrones, como yo se los dije aquí en estas reacciones, es estrechamente acoplado a la fosforilación del ADP para producir ATP. Entonces, cuando mi cuerpo tiene altas concentraciones de ATP, pues lo que hace es que regula el flujo de electrones. Le dice, oiga, pare un poquito porque yo tengo mucha energía. Igualmente, viene también regulado desde el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me proporciona menos cofactores reducidos y al darme menos cofactores reducidos, el mismo flujo de electrones se regula o se disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero resulta que si mi cuerpo no tiene energía y tiene mucha concentración de ADP, entonces lo que hace es que hace lo contrario. Lo que hace es que activa todas las enzimas de la glucólisis, de la desaminación, todas las que necesita para poder proporcionarle acetil-CoA al ciclo de Krebs y por medio de la proporción de acetil-CoA motivar a que el ciclo de Krebs produzca cofactores reducidos y así dispara la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. También igual, tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa se regulan por niveles de energía. ¿Lo entendieron? Entonces, el ATP es como la señal para parar o para avanzar. El ATP y el ADP. ATP significa alta energía y ADP significa baja energía. ¿Listo? Listo. Muy bien, perfecto. Pero resulta que yo les dije a ustedes que nosotros en nuestras membranas mitocondriales tenemos unas proteínas integrales de membrana que se llaman estos supercomplejos. Mírenlas, son integrales, están ahí integraditas a la membrana, ¿ok? Y les dije que ellas eran importantes porque nuestro ATP se produce así como un fogonazo con mucha energía, que más o menos 198 por cada acetil-CoA. Imagínense cuántos acetil-CoA llegan al ciclo de Krebs, muchos, ¿cierto? Entonces van a producir muchos NADH. Y muchos NADH me van a producir por cada moleculita de NADH más o menos 198 kilojoules de energía. Pero resulta que eso es mucha energía. Entonces, estas proteínas son las mamás que están encargadas de tasar esa energía y hacer que esa energía se vaya reguladita, ¿cierto? Y que no pasen. Entonces, estas proteínas integrales de membrana son las que ayudan a que yo tase esa energía y que no la entregue así de fogonazo, ¿ok? Entonces, conocemos el supercomplejo 1, 2, el 4 y tenemos otro supercomplejo que es el 5 y el 3. Entonces, yo les quiero presentar aquí las enzimas que hacen parte o esas proteínas integrales de membrana que me ayudan a tasar la energía. Y la principal se llama la NAD deshidrogenasa, que es una ubiquinona oxidorreductasa, que es la que yo principalmente les presento aquí, que es esta belleza que está aquí, esta belleza. Estas bellecitas son
NAD deshidrogenasa, que son aquellas que se encargan de proporcionar gota a gota esa energía, o que la tasan, o que la dan de acuerdo a como mi cuerpo la vaya necesitando, ¿ok? Pero resulta que tenemos otras. Resulta que yo también les dije que no solamente el NAD y el FAT, sino que el succinato también lo hacen, ¿cierto? Entonces, si el succinato fue el que se oxidó, entonces el complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa y es una Q oxidorreductasa también. Pero también tenemos otras, que son el complejo 3, que es la coenzima 10, que la gente lo vende para otras cosas, pero realmente lo que hace es tasar la energía del cuerpo. Él lo que hace es que nos ayuda a que haya más energía o menos energía, porque él ayuda a pasar la energía al ATP desde la parte interna de la matriz mitocondrial hacia la parte externa de la matriz mitocondrial. ¿Ok? Ahora, tenemos otra que se llama el citocromo C, que también es una oxidasa, y entonces es el complejo 4. Todas ellas son proteínas integrales de membrana que ayudan a poder tasar y entregar esa energía. Que la principal se llama NAD deshidrogenasa, sí, también hay una FAT deshidrogenasa, pero también hay una ATP sintasa. Miren, se las voy a mostrar. Mírenla por allá, ¿cierto? ¿Ya lo vieron? Muy bien, ahí están. Son proteínas integrales de membrana. Muy bien. ¿Cómo actúan? Más o menos así. Resulta que aquí les estoy mostrando el citocromo Q, ¿cierto? Que es este que está acá, la coenzima 10, que es el más conocido por ustedes, el que más escuchan, pero es auxiliar, él no es principal. Entonces, ¿cómo actúa él? Él está reducido como ubiquinona y él está oxidado como ubiquinona y se reduce a ubiquinol, ¿ok? Entonces vienen acá los hidrógenos, o sea, la energía, las cargas, y entra él como ubiquinona. Es decir, él los recibe como ubiquinona oxidado. Cuando lo recibe, se oxida y queda como ubiquinol. En ubiquinol está aquí en la parte intermembranal. Luego él llega aquí y cuando él lo cede para la parte externa, vuelve y queda como ubiquinona y se devuelve acá a recibir los que la parte interna de la matriz mitocondrial quiere pasar. Luego viene acá a la parte intermembranal y en la parte intermembranal para liberarlos vuelve y se convierte en ubiquinona y es un ciclo. Y así lo hacen todos. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el que ustedes conocen como el citocromo, como la coenzima 10. ¿Listo? Profe, ¿qué es lo Dime. que hace ese citocromo 10? Pues que usted dice que se utiliza para otras cosas. En mi caso, pues no sé qué es lo que hace y por qué es tan conocido. Pues realmente lo promocionan para otros procesos, pero realmente según lo que yo te estoy mostrando aquí, él lo que hace es ayudar a transferir la energía de forma tasada, porque acuérdense que él es una proteína integral de membrana. Entonces, él recibe los electrones y pasa las cargas de la parte interna de la matriz mitocondrial a la parte externa de la matriz mitocondrial. ¿Sí me entiendes? Él lo que hace es un transportador de energía. Él lo que está haciendo es pasándome electrones, pasándome cargas. Y lo que hace realmente es tasarla, es no entregarme toda la energía de una, sino pasármela parte por parte de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Ok? ¿Lo Bueno, profe. entendieron? Muy bien. ¿Para qué lo venden en el comercio? No sé. Yo creo que hay mujeres que son más expertas que yo en eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora resulta que la fosforilación oxidativa tiene unos inhibidores. ¿Qué significan unos inhibidores? Aquellos que la disminuyen o aquellos que evitan que se dé. ¿Cierto que sí? Entonces, yo les voy a hablar de esos inhibidores. Muchos inhibidores de la fosforilación oxidativa son medicamentos o toxinas. ¿Quieren que les hable de una toxina que hace inhibición de la fosforilación oxidativa? El veneno de la culebra. Usted lo pica una culebra y lo primero que hace es sentirse ahogado, ¿cierto? Ahogado, y le da cianosis y empieza a darle cianosis en todos los extremos del cuerpo, ¿sí o no? Pues claro, lo que hace el veneno de la culebra o la toxina es inhibir las deshidrogenasas y inhibe todo el proceso de fosforilación desde el proceso de la deshidrogenación de los cofactores. Es decir, que no vamos a tener cofactores oxidados para los procesos de catabolismo. Entonces, inhibe todo el proceso integral de la fosforilación oxidativa. Y al inhibir todas las deshidrogenasas, entonces no van a haber cofactores oxidados, por lo tanto no van a haber cofactores reducidos y por lo tanto no va a haber generación de energía. ¿Estamos de acuerdo? No solamente lo hacen las toxinas, algunos medicamentos también lo hacen. ¿Ok? Les voy a hablar del cianuro, esta belleza que está aquí, que la necesitamos en proporciones muy pequeñitas. Pero ¿qué es lo que hace el cianuro?
el cianuro lo que realmente hace es inhibir la cadena de transporte de electrones. Lo que hace es inhibir realmente la oxidación de los cofactores reducidos. Entonces, cuando el cianuro inhibe la oxidación de los cofactores reducidos, quiere decir que lo que hace el cianuro es que se pega a la hemoglobina, se une a la hemoglobina, evitando que la hemoglobina me lleve el oxígeno que me va a oxidar los cofactores reducidos. Entonces, al no haber oxidación de los cofactores reducidos, pues no hay fosforilación oxidativa, por lo tanto yo no voy a tener energía y por lo tanto no voy a respirar. Entonces me va a dar cianosis, igual que lo que pasa con el veneno de la culebra. ¿Estamos de acuerdo? Me va a dar cianosis, me va a poner así los extremos azulitos y va a empezar a perder la oxigenación y de luego la oxigenación del cerebro sin oxigenación y de ahí en adelante todo lo que ustedes ya conocen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora les voy a hablar de la oligomicina. La oligomicina lo que inhibe es la ATPasa, es decir, la enzima que me coge el ADP y me lo fosforila. Entonces, la oligomicina no me inhibe la cadena transportadora de electrones, sino la fosforilación del ADP. Entonces yo voy a producir muchos cofactores oxidados. ¿Pero y qué? Si el ADP no se puede fosforilar, entonces igual no va a haber energía. Entonces la oligomicina es una desacopladora. Entonces lo que va a hacer es que se me van a acumular los cofactores reducidos y no va a haber cofactores oxidados para los procesos catabólicos. Y por lo tanto, entonces voy a tener muchos cofactores reducidos y esos cofactores reducidos se van a quedar acumulándose. Eso es lo que hace la oligomicina. Les voy a hablar del dinitrofenol, que antes era muy usado, no sé si todavía sea muy usado y se llama CCP, y es un agente desacoplante. Lo que hace es que desacopla la fosforilación del ADP de la oxidación del NADH o de los cofactores reducidos. Entonces, hace permeable los protones de la membrana y permite que la cadena de transporte de electrones se frene, inhibiendo la producción de ATP. Porque si no hay energía de la oxidación de los cofactores reducidos, no va a haber producción de ATP. Porque recuerden ustedes que la fosforilación del ADP requiere energía. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de la rotenona y algunos pesticidas orgánicos. Entonces, los pesticidas orgánicos, la rotenona y algunos pesticidas orgánicos, también impiden la transferencia de electrones. Entonces, al no haber oxidación de los cofactores reducidos, no va a haber energía. Vamos a hablar de las altas concentraciones de malato y oxaloacetato. Ojo, intermediarios del ciclo de Krebs. Altas concentraciones de malato y malato y oxaloacetato inhiben la succinato deshidrogenasa. Solamente a la succinato deshidrogenasa. Eso quiere decir que van a permitir que haya energía por cadena de transporte de electrones, pero solamente por NAD y por FAD, pero no por succinato. Y generalmente esto lo hacen regulando los protones que vienen del tejido adiposo marrón. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de algunas proteínas desacopladoras y esto es mucho más interesante. Porque resulta que la cadena de transporte de electrones es acoplada con la fosforilación del ADP, como ustedes lo aprendieron. Eso quiere decir que ambas ocurren simultáneamente y la una necesita de la otra. La fosforilación del ADP necesita de la oxidación de los cofactores reducidos. Pero resulta que cuando yo tengo las dos reacciones acopladas, eso produce energía y produce calor. Pues hay algunos animales que la pueden desacoplar, que tienen proteínas que desacoplan esas dos reacciones. O las desacoplan o las hacen menos eficientes durante una época. Por ejemplo, los osos. ¿Qué hacen los osos? Los osos lo que hacen es que ellos desacoplan las dos reacciones y almacenan mucho cofactor reducido, oxidado. Y al almacenar mucho cofactor oxidado, están almacenando mucha energía que cuando ellos van a hibernar, la van a utilizar para producir energía que van a necesitar para todo su metabolismo durante la hibernación. Ahora, ¿nuestro cuerpo también lo hace? Sí, nuestro cuerpo lo puede hacer en ocasiones de estrés grandísimo. Entonces, el estrés oxidativo de las células puede desacoplarnos la fosforilación del ADP de la oxidación de los cofactores reducidos.
lo que haría que a mí se me acumulen los cofactores oxidados, los cofactores reducidos, y yo no tenga energía. Por eso muchas personas cuando tienen estrés o grandes cuadros de estrés, se sienten cansadas, se sienten sin energía. Y si eso se les empeora, puede ocasionarles otros cuadros clínicos. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? Chicos, hemos acabado con ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, segunda y tercera etapa. Y hasta aquí acabamos bioquímica 2. Muchas gracias, profe. No sé, no sé si me entendieron, no sé si les quedó claro. Díganme No, si profe, tienen dudas. la información es muy clara, eso es más como de repasar. Exacto. Y en este momento lo único que nos falta es ver patologías. Todas las patologías, que eso es lo que ustedes van a vivir en su vida profesional. Y que más adelante ustedes me van a enseñar a mí. No crean, ustedes llegan, profe, resulta que llegó tal cosa a la clínica. Uy, tan chévere para que lo veas allá. Así son ustedes después. Entonces, para que ustedes se den cuenta que nuestro cuerpo es totalmente bioquímico, biológico y eléctrico. ¿Cierto? Entonces, díganme si hasta aquí me entendieron, si hay alguna duda adicional. Y si no, chicos, con mucho gusto les mando el video que acabamos de hacer. Voy a dejar de compartir, ¿ok? Listo, compañeritos. Entonces ustedes me dirán, Profe, ¿qué dime, regalitos nos va a dar de final de curso de bioquímica? hombre,